Isidora Uribe tiene 21 años, estudia Derecho y desde muy chiquitita ha tenido que enfrentar distintas barreras que todavía existen para personas que tienen discapacidad. Hoy, a través de su organización, Encuentra tu lugar, trabaja fervientemente para generar cambios en distintos espacios de la vida social, ¿no? Una labor que ha llevado a conseguir distintos reconocimientos nacionales e internacionales. Realmente es impactante la cantidad de premios y reconocimientos que ha recibido. Hoy conversamos con ella y estamos muy honrados de tenerte aquí para poder hablar sobre inclusión, sobre discapacidad y los distintos desafíos que tenemos todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, de verdad nosotros te admiramos mucho hace mucho tiempo, Isidora, porque tu historia es la historia de alguien que florece, de alguien que atraviesa barreras, es como una heroína en el fondo. Y quisiera partir desde ahí, desde las distintas experiencias que desde muy pequeña has tenido que enfrentar. Como tú me contabas antes de comenzar esta entrevista, tú naciste a los 6 meses. Y eso, en adelante la vida siempre de alguna manera fue distinta a la de otros. ¿Cómo viviste en tu primera infancia la discapacidad? O sea, por una parte igual me gustaría comenzar un poco como aclarando que si estoy acá, yo creo que es netamente algo circunstancial, como que no esperaría que tampoco mi historia se vea como algo desde como superhéroe o que superé barreras, porque si bien existen estas barreras y no podemos normalizar la discriminación hacia personas con discapacidad, ni mucho menos las vulneraciones, creo que si alguien como yo tiene el privilegio de contar con una red de apoyo, de contar con las personas adecuadas en los momentos adecuados y un colegio que me recibió y me sostuvo luego de estar 7 meses fuera del sistema por bullying y exclusión, desde esa perspectiva yo quiero trabajar, entendiendo que no todas las personas tienen la misma suerte y no podemos hablar, cierto, de méritos todavía cuando nos encontramos en una parada tan desigual. Desde ahí yo creo que como me gustaría un poco retratar mi infancia es contando que efectivamente si estoy donde estoy es porque tuve una red de apoyo que me contuvo y me sostuvo, y desde los cuidados también que no se ejercieron nunca en precariedad, al contrario, fue súper una instancia en que aprendí lo que significa realmente que muchas veces las mujeres sean quienes sostienen el hogar, sobre todo porque mientras mis papás estudiaban, ambos me tuvieron muy jóvenes, quien me cuidaba era mi mami Norma, mi abuelita materna. Y entiendo que también ese es el contexto de Chile, o sea, según diversos estudios como el programa Cuidando Juntos de AYEP, un 92% de los cuidadores son mujeres. Entonces, bajo ese contexto, como que igual es algo que tenemos que remarcar, pero efectivamente todavía falta mucho por hacer, y desde ahí espero que realmente, desde lo que significa la crianza de niños con discapacidad, se permita a los padres tener las herramientas para llevarlos adelante desde su condición en inclusión, no entendiendo que esto te condiciona a acabar tu vida, porque básicamente todavía desde los estereotipos y los mitos que rondan en torno a la discapacidad, como que todavía pasa que cuando uno se enfrenta a un diagnóstico, y a mi mamá y a mi familia también le pasó, como que ya, y como que viene ahora, no hay respuesta, hay más preguntas, muchas veces se asocia a una enfermedad, a un sufrimiento, ¿no? Y desde ese punto de vista yo igual agradezco como, no sé si haber visto, por ejemplo, en mis papás un cambio generacional, pero ellos nunca vieron en mi discapacidad necesariamente algo que iba a condicionar mi estilo de vida, al contrario, desde mi propia realidad, entendiendo que, por ejemplo, yo no era como otros niños porque mi condición, la diplegia espástica, genera que efectivamente yo tenga problemas en mis extremidades en general, en todo mi cuerpo. Básicamente, si bien no camino por mí misma o tengo más problemas en mis piernas, sí he tenido dificultades motrices en general, y eso no me llevaba, por ejemplo, poder correr, poder saltar, poder hacer deporte, pero ellos sabían que podían fomentar en mí otras cosas, como la lectura, como el pensamiento crítico. O sea, yo aprendí a leer a los 3 años, como algo así bien curioso.
porque como veía a mis papás estudiando constantemente, como que yo agarraba sus libros y los miraba, y en un principio ellos vieron en eso como mi potencial para poder hacer cosas, e incluso con mis mismos primos descubrí que, sin saberlo obviamente, esto es como un análisis muy posterior, si la inclusión se piensa desde que uno nace o se entiende la discapacidad como algo parte de nuestra sociedad, no hay por qué crecer con prejuicios, no hay por qué crecer pensando que existen barreras, pero esto también llevó a que cuando yo fuera creciendo tuviera como un choque con la realidad. Sí. Ahora, hay varias cosas de las que dijiste que me gustaría destacar. La primera tiene que ver con que aprender a mirar lo distinto permite ver el potencial, que es lo que hicieron tus papás en ti, ¿no? No mirarte desde el prejuicio y la imposibilidad, sino desde lo que tú sí quieres hacer y si puedes hacer y si te interesa hacer, ¿no? Y eso ha hecho que tú seas una niña bien excepcional, por más que no te gusta que lo destaque, es muy evidente, ¿no? Pero eso no te protegió del dolor cuando eras chica. No te protegió de la discriminación de tus propios pares o del mismo sistema que no te permitía educarte como el resto, ¿no? Háblame de cómo tan chiquitita te enfrentaste a esto y qué sentiste que era tu herramienta para enfrentar esa pena. Bueno, fue como toda la vida, yo creo que básicamente hasta que llegué a mi último colegio, la institución teresiana, que siempre han sido una red de apoyo importante, ya sea desde lo que es la inclusión y también dándome las herramientas para poder desarrollar estas otras habilidades. Desde antes yo veía y notaba como en el contexto escolar que efectivamente yo era vista como un problema, o en buen chileno, un cacho básicamente, como algo con lo que tenían que lidiar los profesores. Y en ese sentido, creo que una forma de lidiar con esto, bueno, primero que todo, yo creo que nunca me cuestioné mi discapacidad ni mi condición, yo siempre lo entendí como algo parte de mí, sino hasta que efectivamente vi que se remarcaba demasiado esto como de decir, la Isidora es muy distinta, la Isidora es aquí, acá no puede hacer esto, otro, y mis compañeros en realidad veían el tener que ayudarme, la solidaridad dentro del salón de clase como una obligación que ellos no querían afrontar. Y en ese sentido vuelvo al punto de decir que las redes de apoyo son cruciales, porque como que yo siempre construí con mis papás un espacio de confianza, de escucha, de diálogo, y así pude ir como avanzando en este proceso, contar lo que me pasaba, que es algo que muchos niños, y de hecho desde las propias experiencias de amigos míos que vivían con o sin discapacidad, pero enfrentaron efectivamente bullying, fue lo que más les costó. Y es un diagnóstico que también está presente en Chile, porque vemos resultados como la encuesta Senda, que dicen que muchos de los adolescentes y jóvenes no confían en contarles cosas a sus padres. Esto, unos resultados más o menos recientes del año 2024. Entonces, al final hay un diagnóstico, pero yo creo que desde ahí tiene que construirse, ¿cierto?, como un respeto intergeneracional y escucha. Yo siento que esa es como la clave. Tú vives una realidad que muchos niños con discapacidad también viven, que es que como tienen otras rutinas, como muchas veces tienen que tener rutinas, por ejemplo, kinesiológicas, tienen dificultades de movilidad, etcétera, terminan teniendo una relación muy intensa con sus padres o cuidadores, pero terminan teniendo pocas relaciones intensas con sus pares. ¿Cómo fue para ti en la primera infancia y en este tiempo y en este contexto donde todavía no encontrabas tu lugar en este colegio que finalmente te acogió, la posibilidad de tender puentes hacia tus pares? O sea, yo nunca lo vi así. Yo creo que en general es como un problema social que la discapacidad no se entiende como parte de. De hecho, al contrario, como que a mí me gusta que exista esta curiosidad de entender tu diagnóstico como en quienes no viven la discapacidad, en un sentido de pensar efectivamente qué es lo que ocurre, por qué existe esta diversidad. Y es esa curiosidad, yo creo, la que no nos hemos permitido como sociedad. O sea, cuando un niño o una niña me mira,
generalmente sus padres le dicen, no, no mires, sigamos de largo, como no lo preguntes. Pero yo sí estoy dispuesta como a responder eso porque entiendo que efectivamente si no se conoce, se cuestiona, si no se conoce, no se entiende. Son cosas que uno no aprende si no lo tiene que vivir. Como que básicamente eso es lo que busco también cambiar, pero nunca hubo como una desconexión real. Yo creo que es netamente por un tema de quizás entender las adecuaciones dentro del mismo contexto escolar como algo que efectivamente era un privilegio, pero no un derecho. Entonces, no sé si radica como en mi estilo de vida necesariamente. Tampoco me atrevería a decir que era algo que yo solía ocultar, como que constantemente todos sabían que yo hacía rehabilitación en Teletón. Fui usuaria por estos 21 años, básicamente. Y desde ahí siempre como que traté de mostrar mi realidad y la discapacidad. Pero sí efectivamente creo que nos falta hablar de inclusión y de derechos, porque nuestra sociedad todavía piensa y ve, y eso es lo que trato de cambiar desde la fundación, a la discapacidad como algo que te disminuye, como algo que efectivamente debe rehabilitarse. Y eso es lo que más normalizado se tiene. Pero sí nos cuestionamos cuando vemos una persona con discapacidad sola en la calle caminando. O sea, a mí me ha pasado, me han dicho, ¿estás perdida? Y yo como, no, estoy esperando el semáforo, tranquilidad, tranquilidad. Entonces, yo creo que eso es como lo más cuestionado al final. ¿Cómo transitamos desde la perspectiva de, sí, entiendo la rehabilitación, entiendo que esto tiene que pasar, a también entiendo que es necesario que un niño con discapacidad asista al colegio, entiendo que es necesario que una persona con discapacidad tenga oportunidades laborales, entiendo que es posible que una persona con discapacidad pueda tener una pareja y hacer una familia como cualquier otra? Sí, de hecho, cada uno de los ámbitos que has mencionado y un par más son los que aborda tu propia organización, ¿no? Es como promueves el desarrollo de personas que sean agentes de cambio para la inclusión, promueves que las personas con discapacidad puedan tener claridad respecto de cuáles son sus derechos, de cuáles son sus posibilidades de divertirse. Hay áreas específicas dentro de la organización y es muy versátil. ¿Cómo ha sido a lo largo del tiempo en tu experiencia? Tú que partiste con una cuenta casi como aquí te podrías estacionar y hoy día tienes esta rama enorme de posibilidades. ¿Cómo ha sido para ti o cómo has visto el cambio en la sociedad? ¿Crees que hay más gente atenta? ¿Crees que hay más agentes de cambio o el tamaño sigue siendo del problema igual? O sea, por una parte sí creo y espero que efectivamente nosotros estemos trayendo este cambio de, primero que todo, poder entender el rol de la sociedad civil, como que constantemente tenemos muy claro, ¿no?, el rol como del Estado y de las garantías que deben ocurrir y cómo quizás desde un poco esta lógica es necesario que se construyan políticas públicas, leyes, decretos, etcétera, o de las empresas desde cómo contribuyen a la economía, al empleo, etcétera. Pero entra la duda de ¿y qué hace uno? ¿Qué hace el particular? Y desde ahí creo que ese cambio es el que ha aportado Encuentra tu lugar. Porque como tú decías, o sea, yo nunca me imaginé que un proyecto escolar, que hice un prototipo en tecnología gracias a mi profe, la Ale Mesa, fuera algo que hoy día está transformando la forma de entender la inclusión y de entender la participación juvenil. Yo creo como que en ese punto igual me detendría, porque además de todo lo que nosotros entregamos, la información ya sea de colegio, de universidades y como de ser una plataforma de, mira, puedes encontrar cosas aquí, yo creo que lo importante es ver cómo la gente se ha ido empoderando y entendiendo su rol sin necesidad de tener una discapacidad. Como que una crítica o algo que se piensa desde la literatura es que este modelo, ¿cierto?, social de la discapacidad que te mencionaba yo es algo como que no se va a poder lograr nunca. Pero yo creo que sí se va a poder lograr cuando las personas entiendan su rol y cuán importante es. Y desde ese punto de vista, siento que Encuentra tu lugar hace la diferencia porque como jóvenes, con y sin discapacidad a lo largo de todo Chile, nos entregamos las herramientas, ya sea en liderazgo, ya sea en cómo comunicarlo a las personas, ya sea en qué herramientas legales debemos tener
para empoderarnos y convertirnos en agentes inclusivos. Y eso es lo que a mí me motiva, como ese sentido de pertenencia que hemos logrado y que se ve también como en las personas en general. Yo siento que, independientemente que es como mi nickname o digamos como mi nombre de usuario básicamente. ¿Y si te incluye? Y si te incluye, claro. Ha sido una comunidad que ha permitido también acercar algo que se veía completamente ajeno. Y en ese sentido es como crucial ver cómo las redes sociales también tienen su lado positivo. Como que constantemente nosotros como solemos criticarlas por la adicción al scroll, por los fenómenos que vienen detrás de eso, ¿no? Como la soledad y cómo las redes sociales te hacen sentir parte, quizás cayendo en estas especies de adicciones, pero yo también creo que son comunidades que tienen que construirse con responsabilidad. Si uno tiene los conocimientos, efectivamente puede compartirlo y así a lo mejor abrir espacios que antes no habían. Como por ejemplo, qué crucial que existan estas entrevistas en televisión, y no porque venga yo necesariamente, pero porque efectivamente son temas que si no, no se van a hablar. Y así la gente encuentra su cobijo y empieza a cambiar. Sí, como, en la comunidad, ¿no? Claro, y yo lo veo, por ejemplo, en los jóvenes que me escriben como decidí estudiar educación diferencial porque lo vi en ti y dije como quiero hacer este cambio en la educación, quiero ser terapeuta ocupacional. Y eso es lo que he visto como desde el empoderarse a los jóvenes. O sea, que de repente a nuestras postulaciones llegan 300 personas, 200 personas en 3 meses de convocatoria. Yo digo como es impresionante esa necesidad que hay y al menos desde ese punto de vista de la sociedad civil sí he visto un cambio. Qué lindo. Oye, me encantaría avanzar. Este es un programa que habla de salud mental y de bienestar en general. Y siempre tratamos de conocer a las distintas comunidades y a lo que nosotros llamamos los expertos por experiencia. ¿Y cuáles han sido sus trucos, sus herramientas, sus formas de enfrentar y salir y dialogar con el dolor? ¿Cuáles han sido las tuyas? Las mías, bueno, no sé si podría como netamente entregarles así como un manual ahora mismo, es algo que... No, pero cosas prácticas tuyas, ¿no? Todos aprendemos algo en nuestras penas. Bueno, por una parte siempre es importante buscar ayuda, como en los profesionales que puedan brindártelas. Debo decir que para mí igual fue interesante desde tan pequeña empezar a asistir, ¿cierto?, a personas que puedan apoyarme desde la terapia, desde lo psicológico. Por una parte, yo creo que quien lo necesite es una visión fundamental porque te permite también conocer tu identidad, preguntarte cosas y explorar también muchas veces realidades desde distintos ángulos y puntos de vista. Y otra cosa que también me ha servido mucho es como empezar a ver en mi entorno cercano este tipo de experiencias. Como que a mí me pasaba que yo sentía que nadie me iba a entender. Y sobre todo como desde un punto de vista de pensar que quizás desde el colegio no se vive la misma experiencia. Entonces yo solía cerrarme mucho como a poder compartir mis emociones, mi realidad. Y en la universidad me he dado cuenta que es lo mejor para poder construir amistades sanas. Como el poder compartir, por una parte, no sé si tus vulnerabilidades sería la palabra, pero sí tus pensamientos, cómo te sientes y así entender que muchas veces las conversaciones son necesarias porque te permite también entenderte, como el comunicarte con otros que no solo sean tu familia. Como eso me ha enseñado la universidad, que las redes de apoyo pueden expandirse y verse y así también cuestionar como nuestro entorno desde otro punto de vista, que no solo sea el cercano. Tú a tus 21 años tienes de verdad una cantidad de premios y reconocimientos bien sorprendente de la misma Universidad Católica, de ONU Mujeres, y recientemente estuviste hasta con Giselle Pelicot y con Volodymyr Zelensky en el último gran reconocimiento. También uno de la juventud, no los voy a mencionar todos porque nos vamos a distraer del tema de conversación de este programa, ¿no? Pero me encantaría saber cómo vives este rol de embajadora chilena en el mundo con un tema tan importante como este, al mismo tiempo que tu vida cotidiana de una joven que estudia y que tiene amigas y que tiene pruebas. Y ¿cómo dialogas con estas dos identidades? O sea, es algo que también yo, no sé, como que nunca me lo he cuestionado,
pero sí lo he recibido mucho desde mi entorno, como, amiga, ¿cómo lo haces? Y yo como, la verdad creo que algo que me ha mantenido bien como siempre con los pies en la tierra es entender que esto siempre ha sido por los demás. Como yo nunca empecé este camino esperando un reconocimiento, esperando aplausos, como desde ese punto de vista sería... Tenías una causa muy concreta, un Sí. propósito. Ahora, tampoco esperé que efectivamente se transformara como en un movimiento y que hoy día yo me autobautice, no sé si la gente lo piensa de esa manera, pero yo me autoconsidero una activista por la inclusión y lo trato de llevar porque entiendo que no quiero que más niños, no quiero que más jóvenes, adolescentes pasen por lo que yo pasé. No quiero que la gente se cuestione que venir con una discapacidad a este mundo es algo malo, algo que desde ya te condiciona. Y siempre yo he mantenido eso en la mente. Y desde ese punto de vista, para mí el estudio, el aprendizaje, la lectura, el comprender a los demás y el estar conectada con los demás es parte de ese proceso. O sea, si yo he recibido estos reconocimientos, probablemente es porque es una consecuencia, ¿cierto?, de cómo esto está fluyendo y cómo se está considerando. Es una motivación de cierta manera para continuar en esta senda, en el desarrollo de la fundación, porque muchas veces uno dice, como joven no hay apoyo, no veo apoyo, no sé, ni siquiera económico, por decirlo de alguna manera, sino que me refiero a apoyo en cuanto a lo que significa el entender que los jóvenes podemos hacer cosas, que estamos aquí, que tenemos voz. Me refiero a cosas como sociales en cuanto a nuestra propia percepción. Claro, solo por ser jóvenes son discriminados. Claro, y es muy difícil como avanzar, pero después ves esto otro, ves que te llaman, ¿cierto?, para poder hacer cosas en conjunto y dices, bueno, ahí está. O también desde el punto de vista de decir, quizás las cosas sí pueden cambiar y ese cambio social está por venir. Y no solo social, sino que profundo en cuanto a cómo se entiende la discapacidad. Así que yo creo que me los tomo de esa manera. Y orgullosa de quién soy, como que nunca me olvido que esa pequeña niña que tuvo a sus padres, bueno, espero que pueda replicarlo en otros. Y pronto también en el sistema. Y que un colegio ya entienda que la discapacidad es parte de la diversidad y un aporte a su comunidad educativa. Y si tú misma lo destacaste mucho al inicio, tuviste el privilegio de tener un papá y una mamá que siempre te impulsaron, que siempre te miraron con posibilidad, que te acompañaron, que te cuidaron, pero tú misma probablemente yendo a la Teletón te diste cuenta que esa no es la realidad de muchos niños y niñas, ¿no? El privilegio de poder tener un cuidador y que además que los cuidados sean los que necesitas, es el privilegio de pocos, al final, en este país todavía. Y sobre todo, hemos tenido muy fuera la mirada de esos cuidadores. Hoy día recién hablamos de los cuidadores, de las necesidades que los cuidadores tienen para poder ellos mismos también estar fuertes para cuidar a otros. ¿Cómo ves tú ese escenario en este intento que está haciendo Chile por avanzar en el mundo de los cuidados? Me parece fundamental que hoy día ya hablemos efectivamente de una ley que dice Chile cuida, porque desde ese punto de vista tú ya tienes por lo menos un primer paso, ¿no? Como desde un punto de vista muy desde el derecho, el hecho de que exista legislación vigente o que estaba por implementarse, aún faltaban ciertos reglamentos para la implementación precisa de la ley, pero que ya diga que existe es valioso y es lo necesario por un tema de que antes como que simplemente se entendía que era algo que se tenía que hacer y se tenía que ejercer muchas veces desde la maternidad. Solamente era algo exclusivo de las mujeres. Y quedaba también, o cuando se hablaba del tema de los cuidados desde la política pública, se entendía la perspectiva del cuidador. Pero no se entendía tampoco por qué una persona tiene derecho a ser cuidada, a vivir en dignidad, a avanzar desde ese punto de vista de entender que, por ejemplo, el día de mañana, cuando yo viva sola, a lo mejor voy a necesitar un cuidador, una persona que me ayuda a ponerme los zapatos, a hacer cosas cotidianas porque no las puedo hacer por mí misma y eso no me quita independencia. Entonces todavía yo creo que si bien hemos avanzado y necesitamos seguir impulsando políticas concretas dentro de nuestra temática,
sobre todo para proteger a las cuidadoras y cuidadores que ejercen muchas veces esta labor en precariedad sin tampoco ningún apoyo o sustento económico ni institucional. También es necesario entender por qué es un derecho para quienes merecen ser cuidados. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es crucial seguir avanzando y escuchando las voces en primera persona de las personas con discapacidad también. Y sí, para terminar, te quería preguntar, los humanos somos una especie que ha evolucionado gracias a que estamos en comunidades, en que estamos juntos, en que nos hemos preocupado unos de otros. Y sin embargo estamos hoy en un mundo que es muy individualista, en un mundo donde hay una crisis de soledad gigante, donde la gente tiene esta idea de que se tiene que salvar sola. Pero para historias como la que nos acabas de contar y para muchas historias de nosotros, es imposible avanzar solo. ¿Cómo sueñas que sea este país? ¿Qué le pedirías desde las primeras autoridades, desde los presidentes hasta los ciudadanos de a pie, en relación a eso, a cómo construimos una sociedad realmente que cuide? Efectivamente, es un muy buen diagnóstico y es algo que se ha analizado profundamente. Yo incluso he tomado hasta cursos en la universidad que hablan de esto, de cuándo llegó la soledad. ¿Llegó por las redes sociales? ¿Llegó por la inmediatez? ¿O viene desde mucho antes? Y creo que la respuesta a eso está en el empezar a construir comunidad, porque, y esto se puede ver, y lo digo necesariamente porque estudio derecho, ¿cierto? Existen determinadas libertades, como puede ser el derecho a asociación, ¿cierto? Garantías constitucionales que son necesarias. Pero hay algo que como que siempre se deja aparte, que es como nuestro sentido más profundo, que el ser humano no vino a este mundo para estar solo. Es un ser gregario, dicen por ahí, ¿cierto? Y que busca esa necesidad de sentido en la vida. Y creo que lo hemos perdido porque hemos entendido que efectivamente solo yo voy a poder darme ese sentido. Pero es desde quizás esa conexión, ese diálogo, esa escucha, que es necesario empezar a construir. Yo creo que todavía faltan muchas políticas educacionales, sobre todo porque es desde la educación, desde que uno es muy pequeño, que va entendiendo cómo se va formando el mundo. Y falta el hecho de pensar entre tantos seres humanos, construir personas, en volver a recuperar lo que nos falta, lo que nos mueve, ¿no? Como decía el Papa Francisco, es esencial el construir desde el amor, desde el hacer comunidad. Entonces mi visión y mi petición sería como empezar a pensar cómo garantizamos eso desde que somos muy pequeños, desde el entender al otro, desde el entender que una diferencia no es algo que deba ocultarse, sino que es parte de ti, y desde ahí empezar a avanzar. Yo creo que ahí está esa necesidad, y desde la inclusión vamos a encontrar la clave, porque la inclusión es esa herramienta, ese modelo que entiende que cada persona cuenta, cada persona aporta, y nuestras realidades son todas distintas, pero no por eso menos significativas. Así que espero que el día de mañana se empiecen a transformar las cosas para mutar hacia una verdadera educación inclusiva y hacer adultos que sean capaces de reconocer en el otro a una persona que, tal como yo, tiene ese valor. Te amo, Isi. No tengo otras palabras. Te quiero agradecer tanto por haber estado aquí en Sanamente, tanto por el trabajo que haces. El Papa Francisco, a quien conociste, ¿no? Tengo demasiadas razones para admirarte y agradecerte por estar aquí, así que ojalá te tengamos pronto acá y con buenas noticias. Si hay algo que levantarse, hay algo que alegar, si hay algo que pedir, este es un espacio que siempre va a estar abierto para ti. Como que vuelva conciencia inclusiva a CNN. Por ejemplo, mira, Mónica Rincón va a ser la más contenta con este llamado ferviente. Necesitamos muchos más espacios como estos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por abrir esta conversación y permitir a la inclusión la importancia que se merece. Amén. ¿Qué más decir? Pues además se entrevista sola esta joven, o sea, uno ya no sé ni para qué vine, pero estamos muy contentos de haberla tenido acá, aparte tremendo honor, imagínate, detrásito de Giselle Pelicot y Zelensky estamos nosotros aquí entrevistándola en Sanamente, así que tremendo honor para nosotros. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más.